Pero hermanos, estamos llegando ya a las partes final de la carta del Pablo a los Efesios. Creo que hay muchas instrucciones y más que todo, hermanos, a la luz de los privilegios y el andar que tenemos como lo que somos, como hemos sido llamados de acuerdo a nuestra vocación. Y hermanos, en esto debemos mirar que la palabra de Dios para nosotros es un gran recurso. La palabra de Dios es el tesoro más grande que todo verdadero creyente posee, porque en ella se encuentra la voz misma del Señor guiándonos, corrigiéndonos, consolando en medio de todas las circunstancias. Por eso el salmista expresaba que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esa perfección significa, hermanos, que nada le falta y nada puede añadirse, pues Dios ha revelado en ella, hermanos, lo que necesitamos para vivir con propósito y esperanza, tanto en esta vida como en la eternidad. Y sin palabra, hermanos, y sin la palabra de Dios estaríamos perdidos en un laberinto de confusión, sin saber distinguir entre lo bueno de lo malo, de lo verdadero, lo falso, de lo que agrada a Dios, a lo que lo desagrada, y estaríamos a merced del dominio antojadizo del pecado, del engaño del diablo y de las seducciones de este mundo. Pero Dios en su misericordia, hermanos, no nos dejó a expensas, no nos dejó en las oscuridades para que estuviéramos palpando, sino que Él nos ha dado su luz para que podamos caminar seguros, para que podamos saber dónde estamos andando y hacia dónde nos dirigimos. Él nos dio su palabra como luz que ilumina nuestro sendero y como guía segura en cada una de nuestras decisiones. Entonces, hermanos, yo creo que esta enseñanza debe movernos a mirar cómo estamos andando y por dónde estamos andando. No es la manera solamente de caminar, sino el lugar donde estamos caminando. Así que esta palabra es poderosa porque ella toca cada aspecto de nuestra existencia. Por precepto, por ejemplo, Dios nos muestra cómo vivir en santidad, cómo relacionarnos con los demás, cómo enfrentar las pruebas, cómo mantenernos firmes frente a la fe. Y no hay área, hermanos, no hay área de la vida que quede fuera de su alcance. Por eso el salmista declara con mucha gratitud: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No sé si ustedes han podido ver el contexto de este pasaje, pero en la antigüedad, cuando andaban en la oscuridad, había una especie de lamparilla de cerámica, a veces de metal, donde echaban aceite y el pábilo y lo amarraban al pie, en la parte posterior del pie, y la amarraban, y mientras andaban la lámpara les alumbraba dónde iban a pisar. Pues ese es el caso de nosotros, la palabra. Vivimos en un mundo, hermanos, de tinieblas, de ignorancia, inmoralidad, y necesitamos esa luz para saber cómo andar, hermanos, dónde pisamos. Así que la palabra de Dios no solo nos informa, sino que también nos transforma, nos da dirección, nos protege del error, nos fortalece en medio de la adversidad, y es el instrumento vital que sostiene nuestro andar cristiano en el mundo. Hermanos, no podríamos andar en este mundo como cristianos, como lo que hemos llamado a ser, si la palabra de Dios no nos sostiene. Y la llave que abre la puerta a una vida dichosa y bienaventurada en comunión con el Señor es precisamente la Escritura. Y es precisamente de esta poderosa pieza de la armadura del creyente que el apóstol pasa ahora a hablarnos en esta sección. Hasta ahora hemos considerado 5 de las 6 piezas de la armadura. Hemos visto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la esperanza de la salvación. En esta mañana, hermanos, como decíamos, vamos a mirar nuestra última pieza de la armadura, nuestra sexta pieza y última de la armadura que Pablo menciona en esta sección. Así que a esa llamamos, dice Pablo, la llama la espada del Espíritu. Versículo 17, la segunda parte del versículo 17 dice: y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que para el desarrollo de nuestra enseñanza, de esta arma tan imprescindible para la vida cristiana, en primer lugar veremos que la espada del Espíritu no es un arma solamente defensiva, sino también ofensiva. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las armas anteriores que hemos hablado, todas son armas defensivas. Pero estamos hablando de una particularidad en esta sexta pieza, y es que es ofensiva, es para atacar. No solamente es para guardarnos del enemigo y protegernos de él, sino también para contraatacar
a él también. En segundo lugar, responderemos a la pregunta, ¿a qué Pablo aquí le llama la espada del Espíritu? ¿A qué Pablo le llama en este texto la espada del Espíritu? Y en tercer lugar, consideraremos los efectos del poder sobrenatural de la palabra, los efectos del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Y en último lugar, como es la última arma que vamos a tratar, concluiremos haciendo una aplicación práctica de todas las piezas de la armadura en conjunto para terminar esta sección. Y luego el domingo que viene, si el Señor permite, estaremos hablando ya de la oración como una muestra de dependencia para el uso de esta armadura o estas piezas de la armadura. Vean. Así que, hermanos, vayamos en primer lugar a nuestro primer encabezado. Vamos a mirar en primer lugar, la espada del Espíritu no es solo un arma defensiva, sino también ofensiva. Hermanos, la espada del Espíritu que Pablo menciona aquí es una arma extraordinaria de toda la armadura de Dios. Y entre las 6 partes es la única que no se limita a proteger, también ataca. Mientras el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación sirven como defensa, la espada del Espíritu cumple un doble propósito: guarda al creyente y al mismo tiempo hiere al enemigo. No es un arma pasiva, es un arma viva y eficaz, como el autor de Hebreos nos señala en Hebreos 4:12, y con ella se bloquean las mentiras y se derriban las tentaciones. Con ella se responde al error y corta de raíz la incredulidad. Así que la espada del Espíritu no solo protege al cristiano, sino que abre camino en medio de la batalla, demostrando que la palabra de Dios no se queda en teoría, sino en el poder real, es capaz de vencer y conquistar. De hecho, nosotros estamos militando, hermanos, y aquí estamos tratando de conquistar almas para el reino de Cristo. Y la única arma que Dios nos dio para conquistar a aquellos que están cautivos por el enemigo, y Dios lo quiere hacer a través de nosotros, porque acuérdense, hermanos, que la iglesia es el único instrumento que Dios utiliza en esta creación para llevar a cabo sus planes redentores. Es decir, la iglesia va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para salvar a los pecadores que se encuentran en el lazo del enemigo. Pero ¿qué instrumento, qué arma ha dado Dios para conquistar esas almas? Para que seamos instrumentos. Nos ha dado la bendita y gloriosa palabra suya, la espada del Espíritu. Hasta aquí entonces el apóstol nos ha mostrado cómo resistir a nuestro enemigo, cómo defendernos del ataque del enemigo. Pero, hermanos, la vida cristiana no se limita a guardar golpes. Tenemos un reino que conquistar. Por eso el Señor Jesucristo declara en Mateo 16:18, ¿se acuerda cuando salió con los discípulos al desierto de Cesarea y hablar con los discípulos preguntando quién es Él? Bueno, la respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 18 dice Jesús respecto a la respuesta de Pedro, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y obviamente aquí cuando habla de la edificación, la roca es la revelación de su palabra, de quién es Cristo. La imagen que él presenta no es la de un grupo entonces de creyentes escondidos en una esquina, temerosos de ser vencidos. Muchas veces nosotros tenemos la idea de la iglesia de un grupito pequeño por allá amedrentado, esperando que el diablo no los toque, no le haga nada contra ellos, pero ese no es la visión clara. Hermanos, es un ejército de Dios que está avanzando, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ese ejército glorioso del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tienen un arma poderosa que es la palabra de Dios. Hermanos, es la visión de un ejército que avanza, que conquista. Y el enemigo es quien está trincherado, no nosotros. Nosotros no debemos estar solamente a la defensiva, sino a la ofensiva. Y el Señor asegura que las puertas del infierno no resistirán el avance de la iglesia. Si debemos defendernos de los ataques de los malignos, verdad, hermanos, pero nunca olvidar que también debemos atacar. Debemos atacar. Cada vez, hermanos, que la iglesia se levanta no solamente a vivir la palabra, sino más aún a hablar con su boca, estamos haciéndole guerra y estamos contraatacando el reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, es que hay tanto desánimo para nosotros predicar el mensaje de Dios, y quizá, hermanos, quizá nuestro testimonio no está siendo
lugar, no dando lugar para que nosotros hablemos verazmente y que nuestras palabras sean confiables. Pero la misión es conquistar. Para ello se nos ha dado un arma incomparable, la palabra de Dios, y Pablo la llama la espada del Espíritu. Y esa espada es inefable, inerrante y totalmente suficiente, de modo que la iglesia no está llamada, hermanos, a sobrevivir, está llamada a vencer. Ustedes ven en el libro de Apocalipsis, cuando termina, dice que estos son los que han salido vencedores en medio de una guerra. No han sido derrotados, no, ellos son vencedores. En Cristo somos más que vencedores, y no a esconderse, sino a avanzar, no a temer, sino a conquistar. Y nuestra victoria está asegurada porque peleamos con la espada del Espíritu, la palabra viva de Dios. Ahora bien, el ataque del que habla el apóstol Pablo aquí no es lejano ni impersonal. Es un encuentro cercano, directo, como el cuerpo a cuerpo que tenía un soldado romano. Entonces, la palabra original que se usa para la espada aquí, nuestro texto, es la palabra macaira. Macaira. Eso era una espada corta, la que utilizaban los legendarios romanos, los soldados romanos. No era una espada larga, como mencionamos de nuestra enseñanza anterior, que medía más de 1 metro de largo y de ancha, de doble filo, que era usada con las 2 manos. No, estamos hablando de una espada corta que era usada en la lucha más intensa. Era una daga que los soldados romanos colocaban en la funda del costado y era utilizada en el combate mano a mano. De hecho, tomaban esa daga, era una daga, también tenía doble filo, y la idea era penetrar la frente del oponente. El ataque estaba en la mente o en la frente del otro, pero no era un cuerpo, era una lucha cuerpo a cuerpo. Y con esa espada el soldado no solo se defendía, sino que avanzaba y penetraba en las filas enemigas y aseguraba así la victoria. Noten que entonces eso es lo que se está imaginando Pablo en nuestra lucha espiritual, obviamente no literal, pero tenemos una espada, la palabra de Dios, y vamos a la frente. Vamos a persuadir y a liberar a los que están cautivos por el enemigo, engañados por sus artimañas y las mentiras del error. Es la misma espada que aparece en Mateo 26:47. Esta palabra macaira también está en Mateo 26:47, cuando los romanos vinieron a arrestar al Señor en el huerto de Getsemaní. Ellos tenían una espada, una macaira. Y es la misma que Pedro usó para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. Un siervo que se llamaba Malco le cortó la oreja con esa espada. Y la misma que se menciona. Ahora, entendemos, hermanos, que no era la espada larga. Si hubiera sido que Pablo hubiera utilizado la espada larga que hablamos la vez pasada, hubiera partido a esta persona en 2, porque era demasiado grande. Pero aquí estamos hablando de una espada que iba a la frente. Quizá la mala puntería de Pedro no lo llevó a la frente, sino a bajar una oreja, que no fue tan grave, ¿no? Pero lo cierto es que el ataque era frontal. Y esta misma espada se menciona en Hechos 2:12, cuando Jacobo, el apóstol, fue muerto. Y la misma se nos recuerda en Hebreos 11 como instrumento de persecución contra los héroes de la fe. De manera, hermanos, que la macaira era un arma práctica diseñada para el combate cercano. No servía para grandes cortes como la rompaía, que era la espada larga, rompaía, sino para golpes precisos. Por eso requería de destreza y firmeza y era eficaz solo cuando se usaba con exactitud. Era una espada normal usada por un soldado romano. Así que es eso lo que, hermanos, Pablo tiene en mente al hablar de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no es un arma para usar de manera descuidada o superficial, sino con precisión y propósito. Lo que nos está diciendo es que Pablo dice, bueno, no es un arma solamente para defendernos, sino para contraatacar, para ir frente a frente al enemigo. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿A qué se le llama la espada del Espíritu? ¿A qué Pablo se refiere cuando habla de la espada del Espíritu? Ustedes ya lo vieron, obviamente. Él está hablando a la palabra de Dios. Y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu es la misma palabra de Dios. Nuestros enemigos son espirituales. Por tanto, hay que luchar con armas espirituales. Y la palabra de Dios es una poderosa arma espiritual.
Pero nos preguntamos, ¿por qué Pablo le llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu? ¿Por qué él le llama así? Bueno, tres razones hay para que le llame así. En primer lugar, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra. Es decir, quien forjó esa espada para que se nos diera a nosotros. No es el hombre quien forjó la espada, es el Espíritu Santo quien la forjó inspirando a hombres como tú y como yo débiles y les inspiró su voluntad. Y fue la mano de Dios quien forjó esa espada. El Espíritu no salió de la forja de los hombres, no fue forjada en la fragua de los hombres, sino inspirada directamente por el Espíritu Santo. Y entendemos, hermanos, que cuando Dios inspiró, estos hombres hablaron movidos por el Espíritu Santo, pero ellos no eran los autores principales. El autor principal fue Dios. Podríamos decirle que ellos son autores secundarios. Y cada palabra, cada línea, cada verdad contenida en ella lleva el sello divino. Podríamos decir en la actualidad, en ese tiempo no existían versículos ni capítulos, pero podríamos decir en nuestro contexto que cada capítulo, cada versículo, cada libro de la Escritura, cada uno de ellos contiene la verdad del sello divino. Es autoría 100% divina. No hay error, no hay falla. La palabra de Dios no es producto de la imaginación, ni resultado de la filosofía humana, ni del fruto de la especulación religiosa. Es el soplo del Espíritu, la voz del Creador que se hizo escritura para que el pueblo de Dios tuviera en sus manos un arma viva y eficaz. Y por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, note lo que él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados. Ahora esta palabra, inspirados, aunque ellos fueron inspirados, pero la palabra clave es expirar. Dios sopló sobre ellos y al soplar le dio las palabras que Dios quisiera que ellos escribieran. Y cuando Pablo llama a esa espada del Espíritu, nos recuerda que no es un arma cualquiera, sino la palabra misma de Dios, viva y eficaz, que procede del mismo Dios. Hermanos, cuando hablamos de la creación, de todo cuanto existe, espacio, tiempo, materia, lo que usted conoce, visible, y aún creación invisible, todo fue creado por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios fue que también sostiene todo lo que existe. Las cosas continúan existiendo porque su palabra de Dios sostiene todas las cosas. Pero hermanos, estamos hablando aquí en términos redentivos, y cuando hablamos en términos de la salvación, estamos hablando, hermanos, que a la iglesia se le ha dado esta arma que es viva y eficaz, que procede del mismo Dios. Y si Dios la forjó, entonces podemos estar seguros que es indestructible, eterna y absolutamente confiable. Y eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:4 con respecto a esta arma que Dios ha entregado a la iglesia. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son de forja humana, no son de invención humana, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y noten que aquí, si lo que habíamos dicho anteriormente, al hablar de destrucción de fortalezas, se está refiriendo a un ataque de frente. Y recuerde que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero no solamente, hermanos, como ya hemos dicho aquí, no solamente es la espada del Espíritu. Pablo llama la espada del Espíritu porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró, sino que en segundo lugar es la espada del Espíritu porque es quien nos ayuda a interpretar correctamente la Escritura. Hermanos, el mismo Espíritu que inspiró la Biblia es el mismo que nos ayuda a entender lo que Él inspiró. Nadie puede ayudarte a entender lo que el Espíritu Santo ha inspirado, sino solamente el Espíritu Santo. Recuerdo algunas sectas que toman esto, hermanos, y son doctrinas de demonios que enseñan que la Biblia solamente las puede entender o interpretar un cierto de personas en particular. Por ejemplo, los testigos de Jehová, conocidos, dicen que la Biblia no se puede interpretar o entender a no ser por la Watchtower Society, que es la sociedad de la Torre del Vigía, que solamente ellos tienen la capacidad de entenderla. No, el Señor dice en su palabra que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede entender lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo ha revelado. Si nosotros como creyentes
tenemos el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que le inspiró nos ayudará a entender lo que dice allí. Ahora, yo sé, hermanos, que Pablo también dice que cuando los judíos leen el Antiguo Testamento no pueden contemplar a Cristo porque tienen un velo en su corazón, el cual por Cristo es quitado, pero una vez son iluminados, ellos pueden ver y entender la Escritura. Pero es Dios quien interviene y es el Espíritu Santo que quita el velo y nos ilumina para poder ver lo que realmente dice la Escritura. Ahora, yo sé, también entiendo dentro del pueblo de Dios, de entre los hombres de Dios, hay hombres que tendrán mayor entendimiento que otros. Pero todo verdadero cristiano entiende lo que la Escritura dice. En mayor o en menor grado hay un entendimiento, porque todos tenemos la fe y el Espíritu Santo morando en nosotros. Así por eso dice Juan, dice que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña lo que Él mismo ha inspirado. La Iglesia Católica también enseña, la Iglesia Católica Romana, enseñan que los únicos que pueden interpretar la Biblia son los magistrados de la misma iglesia. Pero la Biblia enseña, no, todo cristiano verdadero tiene un entendimiento y una comprensión de lo que dice, porque el Espíritu Santo le ayuda a entender lo que ahí dice. Así que las Escrituras deben leerse y entender y comprenderse por medio del Espíritu Santo, quien las inspiró, como dice William Gurnall en el libro El cristiano con toda su armadura, dice: solo aquel que diseñó el cerrojo puede ayudarnos a encontrar la llave. Solamente aquel que inventó el cerrojo puede encontrar la llave. Y de hecho la Biblia está sellada, pero Dios nos ha dado por su Espíritu Santo la llave para poder interpretarla, entenderla. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:20. La Biblia encontramos que está en un lenguaje claro, así que lo que el apóstol Pedro está enseñando aquí es que la palabra de Dios no tiene su origen en la voluntad o imaginación de los hombres, ni en las interpretaciones personales de las profecías. Escuchaba yo anteriormente, en esa vida pasada de un cristianismo quizá de engañoso, cómo hombres se levantaban en un púlpito y decían: el Señor me acabó de decir que dice este texto, y él descubrió algo que antes no interpretaban. Pero en realidad Pedro está negando eso, porque dice que ninguna interpretación de la Escritura es de interpretación privada. La Escritura no es producto de opiniones privadas, sino de una revelación divina. Por eso ningún pasaje puede ser entendido como si fuera un pensamiento aislado de alguien, si como parte de un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Así es que debemos entenderlo. O sea, decía el salmista: la suma de tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cómo entendemos todas las enseñanzas? No un texto aquí, otro aquí, alejado de aquí, sino enseñando que toda la palabra es una suma. Es una suma. Y nosotros, por ejemplo, hermanos, nosotros miramos, por ejemplo, hay una doctrina de los hombres que se llama lo solo Jesús. Y nosotros vemos cuando el Señor da la gran comisión, cuando nos dice a la iglesia que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión que Jesucristo nos dio, y esa es la orden que nosotros debemos hacer: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo lo mandó. Ahora, Pedro dice en Hechos, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y entonces comienzan estas personas a especular: ¿acaso Pedro se está contradiciendo? ¿Está contradiciendo a nuestro Señor? Podríamos suponer eso. O llegar a la disyuntiva, una pregunta disyuntiva, decir: bueno, ¿quién tiene la razón, Cristo o Pedro? ¿Cómo nos vamos a bautizar? ¿De la manera como Jesús enseñó o como Pedro enseñó? Bueno, la verdad es que Pedro no está contradiciendo la enseñanza de Jesús. Pedro está diciendo: bautícense en la autoridad que nos ha sido dada, la autoridad de Jesucristo, cuando dicen el nombre. ¿Y cómo es que el Señor dio autoridad de bautizarnos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. De hecho, más adelante algunos hombres le dicen, de estos líderes judíos religiosos, le dicen a ellos que no prediquen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué dice Pedro? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? La autoridad de nosotros no es de los hombres, es de Dios. Y cuando ellos dicen: lo hacemos en el nombre de Jesús, y estamos haciendo en el nombre de Jesús, estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, lo que el Señor nos ha mandado.
No tenemos que obedecer a los hombres. El nombre de Jesús es hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Entonces, ¿cómo entendemos todo eso? Porque entendemos que la suma de la palabra de Dios es verdad. No un texto aquí, un texto acá. Estas sectas, de hecho, esta secta, lo más fácil que ellos dicen para zafarse de esa responsabilidad, dicen, no, es que el texto de Mateo 28, 19 al 20 es espurio, es falso. Pero eso no es cierto, ese texto es inspirado por Dios. Es un texto inspirado por Dios. No hay contradicciones. Hay un falta de entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque les falta el Espíritu Santo de Dios que les ayude a entender. Ahora, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo nos va a revelar, ya la revelación está, sino que nos da iluminación para entender lo que Él ya reveló, que es diferente. Usted no puede decir, pastor, el Señor me reveló. No, el Señor me ayudó a entender este texto, más bien, iluminación. Así que el versículo siguiente lo aclara, por ejemplo, cuando Pedro dice esto, entonces dice, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto significa que la Biblia es un todo coherente, guiado por Dios. No hay contradicciones. Nunca encuentre contradicciones en la Biblia, no las hay. Y su interpretación debe hacerse bajo la dirección del mismo Espíritu Santo que le inspiró. Dice Pablo en 1 Corintios 2:11 que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermanos, el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu de Dios, y solo el Espíritu de Dios conoce plenamente las cosas de Dios, y nadie por sí mismo puede comprender la mente divina ni penetrar a sus misterios. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, para conocer la mente de Dios, tendríamos que ser Dios. Y el punto es que nosotros no podemos entrar a la mente de Dios. De hecho, nuestra mente es una copita de agua nomás, cabe nomás, pero intente echar todo el vasto océano del mundo en una pequeña copa. Y entrar a la mente es como tratar de acaparar en esa copa todo el mar del conocimiento de Dios. Es imposible. Pero hermanos, hay personas que creen que ellos pueden tener todo el conocimiento de los misterios. Esto nos recuerda la necesidad de depender del Espíritu Santo, ya que no podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. No podemos, ni forzarla a decir lo que queremos. Hoy se ven muchos que toman un versículo aquí y quieren decir a la Biblia lo que la Biblia nos está diciendo. Debemos acercarnos con humildad, buscando que sea el Espíritu que nos ilumine y nos guíe a la verdad. Y su interpretación correcta siempre debe estar en armonía con lo que el Espíritu Santo inspiró. Así que necesitamos el Espíritu Santo para entender la palabra, para vivir en fe. Hermanos, venimos aquí no a escuchar palabras de hombres, sino a exponer la bendita y gloriosa palabra de Dios. Bueno, en tercer lugar, hemos visto en primer lugar, ¿por qué se llama la palabra la espada del Espíritu? En primer lugar, porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró. En segundo lugar, porque es el Espíritu que nos ayuda a interpretarla correctamente. En tercer lugar, porque es el Espíritu quien le aplica esa palabra de Dios a nuestros corazones. Hermanos, lo que uno pide en oración es, Señor, que lo que estamos escuchando hoy, si es fielmente predicado, aplica a nuestros corazones para que nos muevas a vivir, y no solamente nos muevas a vivir lo que tú nos estás mandando a hacer, sino que ahora que somos movidos también nos ayude a apartarnos de aquello que es contrario a tu voluntad. Así que el estudio de la palabra no podrá convencer la mente ni satisfacer el corazón a no ser que el Espíritu Santo lo aplique. De hecho, hermanos, en la salvación es esto, pero ahorita hablamos más adelante de esto. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de la aplicación. ¿Por qué muchas personas, hermanos, escuchan el mismo mensaje y parecen que no hacen lo que Dios manda? El Espíritu Santo no está obrando en el corazón para vivir lo que ellos han escuchado. Si usted, hermano, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que te va a mover a hacer lo que Dios dice en su palabra. Va a carcomer tu conciencia. Podemos estudiar la Biblia, podemos analizarla, podemos memorizarla, pero si el Espíritu no ilumina nuestro interior, nunca producirá una verdadera convicción y transformación. El estudio por sí solo puede llenar la mente de información,
pero solo el Espíritu es quien abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo, quien toca nuestro corazón para que la verdad nos quebrante y quien nos dé fuerza para obedecer lo que hemos entendido. El Espíritu Santo se encarga de humillarnos y mostrar nuestra maldad en lo más escondido de nuestro corazón, utiliza la palabra, pero también sabe que nos mueve a vivir en obediencia a eso que estamos escuchando. Por eso leer la palabra sin depender del Espíritu Santo es como tener una espada en la mano sin saber usarla. El Espíritu Santo es quien nos enseña a manejarla con precisión, quien nos recuerda lo que hemos aprendido en el momento de la batalla y quien nos da poder para aplicar la verdad viva, diaria a nuestros corazones. Necesitamos tanto la palabra como el Espíritu. Por ejemplo, cuando Jesucristo tuvo la entrevista con Nicodemo, en Juan 3:5 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Tienes que nacer de palabra. ¿Y cuál es la espada que utiliza Dios para convencer tu corazón? La palabra de Dios. El Espíritu Santo lo utiliza. Hermanos, si el Espíritu Santo no va a utilizar otro instrumento que no sea su palabra para convencernos y hacernos nacer de nuevo. Así que es Él. Entonces, no es necesario, necesitamos tanto la palabra como el Espíritu. La palabra es la espada, pero el Espíritu es quien la empuña en nosotros. Cuando ambos trabajan juntos, la mente se convence, el corazón se enciende y la vida se transforma. Es una cosa y la otra. Y así que cada vez que abramos la Biblia, hagámoslo con una oración humilde, pidiendo el Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe y que nos aplique la verdad, porque solo entonces la palabra será viva y eficaz en nosotros y no letra muerta. Mire, hermanos, yo le digo, lo que estoy diciendo para que usted me comprenda mejor es esto. No se limite solamente a hacer una lectura superficial de la Escritura, sino esfuerce su mente por entenderla, pero apoyado en el poder del Espíritu Santo. Hay textos, hermanos, que nos dan cabeza y debemos esforzar. Mire que el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces en este libro de la ley. ¿Cierto que requiere un esfuerzo? Requiere un esfuerzo de estudiar esto. Hay hermanos que quizá pueden caer en ese horror de simplemente leer un devocional y lo leen, pero ¿qué entendieron de ello? ¿Sacó algún fruto su corazón para ser aplicado esa verdad? Nada. ¿O de qué te sirve estar aquí escuchando una predicación cuando sales viviendo de la misma manera en que has vivido siempre? Cuando esa palabra quizá no haya confrontado tu corazón porque tú has endurecido tu corazón para que esa espada no penetre. Entonces Pablo llama la palabra de Dios la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien la inspiró, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a interpretarla correctamente, porque es el Espíritu Santo quien aplica esa palabra de Dios a nuestro corazón. Vayamos a nuestro tercer encabezado y vamos a mirar los efectos del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Vamos a mirar los efectos del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Hermanos, cuando usamos las Escrituras adecuadamente, por medio de ellas se manifiesta el poder del Espíritu Santo para edificar a los creyentes y para salvar a los perdidos. No hay edificación si no hay palabra fiel predicada. Hermanos, muchas personas en la iglesia moderna de nuestros días creen que la iglesia es venir a entretenernos. Hoy no se han hecho centros de adoración, sino centros de entretenimiento para la carne. Todo es a la carne, música para la carne, charlas motivacionales que en lugar de mortificar el pecado y llevarnos a Cristo, motivan es la carne y el egoísmo. Pero no es nada, hermano, no es la palabra. Si no es la palabra de Dios, no va a salvar a nadie, no va a santificar a nadie. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente hay santidad donde la palabra es predicada fielmente. Solamente hay salvación donde la palabra se predica tal como el Señor la ha inspirado. Es poderosa en el evangelismo y cada cristiano, sea predicador o testigo personal del evangelio, sabe que la palabra de Dios tiene un poder cortante, porque como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y respecto a esto, discierne los pensamientos, muchas personas dicen, ese hombre cómo sabe lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viviendo. ¿Acaso alguien le contó de mi vida? No es que le haya contado algo de su vida, sino que la palabra está discerniendo lo que hay en usted, en lo más escondido, y lo está sacando a flote. Usted no podría ver tanta maldad en usted a menos que la palabra penetre y le haga ver tanta maldad que hay en usted. Para que le muestre todas las cosas que hay en su conciencia, que no le han permitido que su conciencia sea sensible a su pecado, porque usted lo ha endurecido debido a que quiere usted justificar su maldad. Es poderosa para quebrar defensas de la gente, para punzar sus conciencias y mantenerlas espiritualmente despiertas. Hermanos, muchas personas pueden estar físicamente despiertas, pero espiritualmente dormidas. Aquí quizá alguien puede estar despierto, dormido físicamente, pues también indica que está espiritualmente dormido. Pero hermanos, hay personas que pueden estar físicamente despiertas y espiritualmente están totalmente dormidas. Otra vez, usted podrá decir, esa persona no escuchó el mismo mensaje que yo escuché. ¿Cómo es que vive de esta manera cuando hemos escuchado claramente el mensaje de Dios? Y qué miedo vivir así. Qué miedo que nos apartemos y hagamos oídos sordos a lo que hemos oído, a lo que hemos escuchado. ¿Sabe, hermanos? Son personas que espiritualmente están dormidas y en el peor de los casos podríamos decir que están muertas espiritualmente. Pero hermanos, es poderosa la palabra de Dios en nuestras manos para resistir la tentación. Ustedes recuerdan, hermanos, como lo hizo el Señor en el desierto y fue tentado, y es como defendió contra los ataques del enemigo. Él esgrimía todos los ataques ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está, es poderosa para escudriñar el corazón y la mente. Entra donde nadie puede entrar, sabe lo que uno sabe lo que uno no sabe de sí mismo. Es poderosa para convencer, es poderosa para consolar, es poderosa para convertir al malvado en piadoso. Es poderosa para todo eso. Pero miremos en primer lugar que la palabra de Dios tiene poder para edificar a los creyentes. Por eso, hermanos, es que nosotros, como decíamos, no venimos aquí a la iglesia a entretenernos. Ahora, ¿por qué mucha gente no le gusta venir a una iglesia bíblica? Porque ellos no vienen a mortificar la carne, sino que ellos buscan dónde alimentar su carne. Y eso es lo que buscan los mundanos, su porción la tienen en ese mundo. Hermanos, venimos aquí a ser edificados. Venimos aquí a exponernos atenta y reverentemente a escuchar la palabra de Dios predicada fielmente, con profundidad y con claridad, hermanos. ¿Por qué venimos aquí? Porque sabemos que la palabra de Dios es la única que puede confrontarnos y hacernos ver nuestra maldad, pero también fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer en la gracia. Pero si usted es de los que se duermen, usted vino aquí a nada, hermanos. Y perdone que lo diga, pero si usted vino aquí a nada. O si usted es de lo que está aquí, pero su mente está en otra parte, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo porque usted puede estar aquí y su mente estar en otro lado. Está perdiendo el tiempo. Venimos a la iglesia a ser apertrechados, a ser equipados con todo lo necesario para pelear bien la batalla de la fe, hermanos. Un cristiano vive en una constante lucha, hermanos, y necesitamos fortalecernos, necesitamos afilar nuestra espada para poder pelear bien. Dice el Señor en su oración sacerdotal al Padre, orando por los suyos, por los escogidos, dice: santifícalos, Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. Los escogidos, el pueblo de Dios, no va a crecer en santidad si no se les predica la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ellos crecen escuchando y exponiéndose a ella. ¿Y qué es santificarnos? Ser cada vez como el Señor, como dice Pedro, sed santos como yo también soy santo. Hermanos, ¿cómo podemos cumplir esa orden del Señor de ser santos como Él es santo? Exponiéndonos diligente, reverentemente y atentamente a las Escrituras, cuando se predican fielmente. Y en 2 de Timoteo 3:16 al 17, el texto clásico de la inspiración dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Esa palabra significa maduro, santo.
enteramente preparado para lo que dijimos esta mañana, para toda buena obra. Hermanos, usted debe vivir en buenas obras. Dios lo llamó a vivir en buenas obras. ¿Y cómo se prepara para vivir en buenas obras? Exponiéndose a la gloriosa palabra del Señor. ¿Usted se está preparando para buenas obras? O sea que lo que está diciendo aquí es, la voluntad de Dios es la norma de las buenas obras. Usted escuche bien lo que Dios está pidiendo a usted para que usted viva eso, para que usted viva en buenas obras. E inmediatamente dice el capítulo 4, porque Pablo le dice esto a Timoteo y le está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y nos está diciendo a nosotros, cada uno de ustedes tendrá que rendir un día cuentas a Dios de su vida. Cuentas. ¿Y qué le dice a Timoteo? Que prediques la palabra. Timoteo, Dios no te llamó a entretener, a ser un payaso en la iglesia, a contar chistes. Porque hoy piensan que el que predica con más chistes es el mejor predicador. Hermanos, aquí no somos showmans. Aquí no venimos a entretener a la gente, a hacer una predicación totalmente emotiva y llena de risas. No, hermanos, venimos a edificarnos. Venimos a crecer, a aprender la voluntad de Dios. Y por eso le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero debes hacerlo con paciencia, porque no todos van a correr en la misma velocidad. Y hermanos, sí que tiene que tener paciencia Timoteo como siervo del Señor, y todo siervo del Señor tiene que tener mucha paciencia, porque hermanos, uno tiene que repetir y repetir y repetir, y sin embargo muchos están haciendo todo lo contrario a lo que se está enseñando cuando se ha repetido. Hay veces uno escucha, pero ¿por qué el pastor repite? Porque todavía no están haciendo lo que se está diciendo y se repite. Esa es la repetición. En la repetición está la enseñanza. ¿Qué dice el Shema de Israel, no? En Deuteronomio. Y esta cosa repetirás a tus hijos, estando aquí, allá. Bueno, y nosotros como pastores estamos llamados también ¿a qué? A repetir. Y me extraña el contexto que Pablo dice, bueno, Pablo predica la palabra porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que enseñen conforme a sus concupiscencias, o sea, le enseñarán lo que la carne demanda de ellos. Hoy la predicación es a la codicia. Ven al Señor y el Señor te aumentará las riquezas, y eso les gusta a la gente. Hoy la predicación es ¿a qué? A las riquezas, a la abundancia de bienes. Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. De hecho, hermanos, eso es alimentar la codicia, porque dice también Pablo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esa es la verdad, hermano. Muchas personas quieren escuchar ese mensaje que no es la Biblia lo que están predicando, sino mensajes donde encumbran al hombre, ponen a Dios abajo y al hombre arriba. Son predicaciones antropocéntricas, pero Cristo no está en el centro. Cosas absurdas, hermanos, como decir que nuestras palabras tienen poder y que nosotros somos los que declaramos el futuro nuestro. Son mentiras. Nosotros dependemos de la bendita, gloriosa palabra de Dios para hacer todo lo que hacemos. Porque la palabra de Dios es útil y por lo tanto debe ser predicada y debe hacerlo fielmente y profundamente, hermanos, y va a herir a muchos aquí. Muchos heridos van a humillarse y van a pedir perdón al Señor, pero muchos que serán humillados y les duele y serán heridos se irán porque son cobardes, porque no son aptos para el reino. Por eso decía el pastor Albert Martin que uno no podía ser profeta y payaso al mismo tiempo. No podía hacer esto, hermanos. Un ministro del evangelio viene a predicar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, hermanos. No estamos hablando palabras de hombre. No estamos hablando aquí que dijo Platón, que dijo ese filósofo, que dijo la filosofía moderna del mundo. Decimos qué dice el Señor en su palabra. Y dice Pablo en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra, hermanos, que puede edificarnos. Es la palabra de Dios que puede, hermanos, darnos crecimiento. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y Pablo, ¿por qué da gracias? De que cuando recibiste la palabra de Dios,
que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo, esa palabra, yo sé que ustedes son escogidos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra está actuando en ustedes para vida y salvación, para vida en santidad. Y eso es lo que nosotros debemos ver, hermanos. Dios ha apuntado soberanamente a su palabra como el único medio por el cual los hombres pueden conocer a Dios y su voluntad, y también para que los creyentes sean edificados por medio de ella. Cada vez que nosotros nos exponemos a la Escritura, sea leída, sea predicada, debemos hacerlo, noten eso, con reverencia y fe, sabiendo que no estamos leyendo palabras humanas, sino escuchando la voz de Dios eterno que actúa en nosotros. Hermanos, cuán vital es la palabra de Dios para nuestra vida. Ella es el centro de nuestro crecimiento, y cuando nos sentamos a escuchar la predicación, no lo hacemos como quien oye palabras humanas, sino como quienes anhelan escuchar la misma voz de Dios. Ellos dicen como Samuel, habla Jehová, que tu siervo escucha. Un niño de 8 años. Y así debemos hacer nosotros. Samuel tenía 8 años, niños que me escuchan. No sé cuántos años tenga usted, pero un niño de 8 años que dijo, habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Cuántos niños, hermanos, mientras estamos en la predicación ya tienen una edad y están durmiendo y los padres permiten que sus hijos duerman? Ay, señor, pastor, es que está cansado. Pero hermanos, estos niños también tienen un corazón que necesita urgentemente escuchar la palabra de Dios. El Señor es quien a través de sus siervos golpea nuestro corazón, quebranta nuestro orgullo y nos lleva a reconocer la gloria. No son muchas las actividades ni muchos los ministerios los que edifica la iglesia, sino una vida cimentada en la palabra. Hermanos, ¿de qué nos serviría, hermanos, que estuviéramos aquí y nunca predicaríamos la palabra? 10 minutos o qué tal, 1 hora de música y 20 minutos de predicación. Mientras más descansamos en ella y más la meditamos, nuestros labios se llenarán de verdad, de su verdad, y podremos edificar también a otros. Lo que necesitamos, hermanos, es la palabra, y que ella hable a nuestras almas, nos sostenga, nos alimente y haga fructificar nuestras vidas para su gloria. Pero en segundo lugar, esta palabra no solamente sirve para nuestra edificación, sino también tiene poder para salvar a los perdidos. Hermanos, no solamente venimos a edificar a los que ya son salvos. Queremos también que los amigos que vienen aquí a este lugar sean hermanos también convencidos y salvados de la perdición en que se hallan, del lazo del diablo en que se encuentran. Ninguna otra cosa puede convencer al pecador más que la palabra. Si la palabra de Dios no puede, nada puede. Si la palabra de Dios no es capaz de convencer al pecador, nada podrá hacerlo. Solo la palabra de Dios tiene el poder para salvar, y Dios designó su palabra para que traiga vida, hermanos. No va a haber ningún hombre se va a levantar de la muerte espiritual a la vida a menos que se le predique el glorioso y bendito evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, en Lucas 16, 19 al 31, narra la historia de un hombre rico, ¿se acuerdan? Y un mendigo que se llamaba Lázaro, y al morir los dos, Lázaro fue al paraíso y al reposo eterno, mientras que el rico fue a un lugar de tormento. Y en medio de ese sufrimiento, este rico contemplaba a través de su conciencia que ese lugar no es un lugar donde él quiere que sus familiares vayan. Entonces él levanta sus ojos y hace esta petición. Note la petición que hace en Lucas 16, 27. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Y a qué se estaba refiriendo Abraham? A la escritura. A la escritura. Él entonces dijo, note lo que muchos piensan hoy. Él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, lo que estaba diciendo este rico es, ellos creerán viendo milagros. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Hermano, lo que está diciendo es, no son campañas de milagros lo que van a traer a personas a la salvación, es predicar fielmente la palabra. Eso es lo que está diciendo Abraham aquí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Solamente los perdidos, los hombres que están en condenación, van a ser salvados cuando la palabra de Dios sea predicada de manera fiel. En este texto se nos muestra claramente que la palabra de Dios es el único medio para la salvación de los pecadores. Si no son salvos por el poder de la palabra, no van a ser salvos por otra cosa. Y la palabra de Dios es la única que tiene poder suficiente para salvarlos, y es el instrumento que usa el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra de Dios, no es el método, es la dureza del corazón que lo que detiene esto. Ahora yo sé, hermanos, que muchos hombres son duros de corazón, pero hermanos, no es la afectividad de la palabra la que falla, es la dureza del corazón del hombre. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Sabe por qué? Por la locura de la predicación. Hermanos, para un creyente, la palabra de Dios no es locura. ¿Para quién es locura el evangelio? Para los que se pierden. ¿Y sabe qué, hermanos? Los que se pierden creen que la gente se va a salvar viendo milagros. Pero la fe no viene por ver, la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Nadie va a creer si no se les predica el evangelio. Hoy las iglesias están llenas de conciertos, de actividades, menos la palabra de Dios. Menos la palabra de Dios. Y en Romanos 10:17 dice Pablo, así que la fe es por el oír por la palabra. Esta es la espada del Espíritu, hermanos. La fe viene por el oír. Bueno, ustedes dirán, bueno, no estoy hablando de este oír, del oír físico, sino que la fe es un orden. Cuando la palabra es predicada y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de ese pecador puede entender y ser quebrantado para recibir esa palabra, y así viene la fe. Si el Espíritu Santo no obra, no hay fe. Pero hermanos, ¿cuál es el llamado a nosotros? Mire la guerra que tenemos. Y hay un arma que nos ha dado, no solamente para defendernos, sino para contraatacar. Quiero terminar, hermanos, para concluir, dar algunas aplicaciones prácticas de todas las armas en conjunto. Hasta aquí hemos presentado el cuadro general que presenta Pablo de la batalla espiritual del creyente. Hasta aquí la armadura que debemos usar en el combate. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, pero debemos también ser responsables de ponernos esta armadura pieza por pieza. Alguien ha resumido toda esta enseñanza que hemos dado de la siguiente manera. Él dice, esta armadura consiste en creer correctamente, comportarnos como Dios desea, recordar que estamos en paz con Él a través de Cristo, confiar en sus promesas y mirar al cielo con anticipación, la esperanza de salvación. En pocas palabras, dice este autor, llenar nuestras mentes con lo que Dios ha revelado en su palabra. Para permanecer firmes en esta batalla, debemos alimentar nuestra mente, y esta debe ser alimentada con la verdad divina. Y hermanos, espero que todos a lo largo de estas enseñanzas de las piezas se hayan dado cuenta, a medida que fuimos exponiendo, que la mente juega un papel crucial en esta lucha. Porque el que controla la mente controla la vida. Hermanos, lo que controla la mente controla la vida. Como usted piensa, usted así vive. Usted piensa, usted así actúa. Y la pregunta, hermanos, que quiere hacerla antes de terminar, ¿cómo usted piensa, hermano? ¿Cómo piensa usted? ¿Qué domina su forma de pensar? ¿En qué tiempo, hermanos? ¿Qué es lo que mayormente usted ocupa su mente, sus pensamientos? ¿En qué piensa la mayor parte de su tiempo? ¿Cuántas advertencias, cuántos principios, cuántas promesas de la palabra de Dios usted trae continuamente a su mente? ¿Cuántas? Porque conforme esto controle su vida, así usted vive. Cuando vas a tomar una decisión, hermano, déjame preguntarte esto. ¿Sabes qué principio bíblico debe gobernar tu mente? Porque hay muchos principios que tú debes aprender para saber tomar decisiones. Si usted no piensa de esta manera, usted está siendo gobernado por la filosofía de este mundo,
y es así como viven los mundanos, que tienen su porción, dice el salmista, en este mundo, que solamente piensan en lo que, en lo terrenal, en las cosas de esta vida. Hermano, la escritura nos recuerda en el Salmo 10:4 que el impío no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ese es tu caso? Porque si es así, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, porque Dios nos ha hecho nueva vida para que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Hermanos, estas personas viven como si Dios no existiera, pero nosotros hemos sido llamados a meditar en su palabra día y noche, a tenerlo presente en cada decisión y a reconocerlo en todos nuestros caminos. Cada decisión, cada forma de vida, cada estilo de vida, cada, hermanos, andar nuestro debe estar permeado y moldeado, no por nuestro criterio, no por el consejo del mundo, sino por la bendita y gloriosa palabra de Dios. Todo lo que usted haga debe ser examinado continuamente por la palabra de Dios, hermano. Detente antes de hacer algo y medita si lo que estás haciendo es del agrado de Dios, si estás buscando agradar a Dios o estás buscando agradar tu propio corazón o a tus seres queridos. El problema es que muchos se agradan a sí mismos y lo que los está moviendo es algo contrario a lo que es la vida piadosa. Y hermanos, déjenme decir que solemos escandalizarnos, y con razón, cuando un creyente se une en un matrimonio con un incrédulo, ¿cierto? Pero muchas veces no nos escandalizamos cuando un creyente se une en yugo desigual con un incrédulo para formar una sociedad en los negocios. No se trata, hermanos, de evitar un trato comercial con quienes no creen. Porque de tal manera, o sea, si fuera así, tendríamos que salir de este mundo. Por ejemplo, usted va a comprar a la tienda y obviamente no tiene que ser cristiano para comprarle. Usted puede ser que venda algo, no necesariamente tiene que venderle a cristianos. Estamos en el mundo y tenemos que comercializar con ellos. Pero hermano, no se trata de evitar todo trato comercial con quienes nos creen, porque de esa manera tendríamos que salir, como dice Pablo. El verdadero problema está en asociarnos con ellos de tal manera que compartamos la misma voz, un mismo propósito y una misma dependencia. Eso es pecado. El llamado de la escritura es claro: no debemos comprometernos en asociarnos con quienes no comparten nuestra fe, porque eso se llama yugo desigual. Podemos relacionarnos, comerciar y convivir, pero no debemos unirnos en un vínculo que comprometa nuestra fidelidad al Señor. Dice el profeta Amós en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí, nos escandalizamos con los matrimonios, pero ¿qué de nuestras sociedades comerciales? Hermanos, el principio que el hermano debería tener muy presente en su mente, ¿cuál es? No os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermanos, ¿cuál es el compañerismo? Ellos viven haciendo lo contrario al Señor. Eso se llama injusticia. Y nosotros queremos vivir haciendo lo que le agrada a Dios, justicia. Hermanos, dice el Señor, ¿habrá comunión entre estas dos personas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz, ¿ellos qué? Tinieblas. ¿Hay algún acuerdo? Y aunque tu corazón se oponga, porque se puede oponer, debes saber que es necesario obedecer antes que a tu propio corazón, porque Dios es veraz y tu corazón es engañoso. Eso dice la Biblia: engañoso es el corazón y perverso. Hermanos, no te fíes de tu corazón. Tal vez tú pienses que lo que estás pensando es correcto, pero déjame decirte que tú no tienes la razón ni tu corazón. Es Dios. Es Dios. Así que la palabra de Dios nos da una forma de pensar que fluye naturalmente, hermanos. Hermanos, no es simplemente citar mecánicamente un repertorio de versículos. De aquí Juan dice esto, en Marcos dice esto. Hay gente que piensa que eso es ser piadoso. Hermanos, ¿de qué sirve saberse un montón de versículos si nuestra vida es un desastre? Si nuestra vida no aplica lo que dice saber. No, hermanos, la palabra cuando habita en nosotros nos da una forma de pensar que fluye naturalmente. No es que estoy diciendo aquí este versículo está aquí, este versículo está acá. No, hermanos, es algo que actúa de manera instantánea, guía nuestras decisiones, moldea nuestras reacciones. Aún nuestras reacciones las moldea como debemos reaccionar, porque a veces
mis hermanos, no reaccionamos ásperamente como reaccionamos muchas veces, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Y esos principios ya brotan, ya yo sé que yo tengo que tener un espíritu apacible, tengo que tener control. Es un principio que me gobierna. Si ves, no lo notan, no necesitamos el versículo como tal, sino el principio. Y esto debe llenar nuestro corazón de la verdad de Cristo. Por ejemplo, hermanos, nosotros también debemos saber, hay principios, que por ejemplo nosotros sabemos que alguien está irritado, ¿cierto? Que debemos hablar de que la respuesta de nosotros sea blanda, no sea una palabra áspera que levante ¿qué? El furor. Sabemos que así es que debemos vivir. ¿Sabe por qué? Cuando vivimos así, cuando la palabra de Dios comienza a gobernar nuestra mente. El problema es que nosotros no vivimos así porque los pensamientos no están siendo pertrechados por la palabra de Dios. Muchos pueden saber muchos versículos, pero si sus pensamientos no están gobernados por lo que enseña la Escritura, siguen pensando como el mundo. Y lo que necesitamos es que la palabra sea el filtro de nuestra mente, que sea la fuente de nuestra manera de ver la vida. Entonces nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos reflejarán la verdad de la verdad divina que nos transforma, y solo entonces seremos verdaderamente gobernados por Dios y no por el mundo. Dice Pablo, no os amoldéis a este mundo, sino que renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero para el que no está moldeado por el pensamiento, la voluntad de Dios no es perfecta. Él no puede comprobar esto. Pero el que ha sido moldeado, pertrechado por la palabra de Dios, él entiende que la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ve a un impío, hermanos, que el mundo, o una persona que el mundo lo tiene, el pensamiento del mundo es que lo domina, él no puede encontrar la verdad de Dios como agradable. La ve como un estorbo o algo incómodo para su vida. Hermanos, si no es la palabra de Dios la que gobierna nuestros pensamientos, entonces otra cosa lo está haciendo. Y todo lo que no proviene de Dios es mentira. Porque solo Él es la verdad, solo su palabra es verdad. Como dijo Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra no está gobernando tu mente, estás pensando de manera errónea, viviendo engañado bajo la ilusión de la mentira. Por eso, pregunto, hermano, ¿estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? ¿La estás alimentando? ¿En qué mayor parte de tu tiempo lo ocupas? Las series de Netflix no van a permear tu mente de palabra. El mundo te va a moldear. Pablo nos exhorta en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si esa palabra abunda, lo que nos va a controlar no son los pensamientos mundanos, no es nuestro corazón malvado, sino que va a ser la palabra de Dios que es perfecta y justa para nuestra vida. Así que la palabra no puede fallar, debe abundar en nosotros, hermanos. Ese es tu caso. ¿Meditas en esa palabra? Mira lo que dice el Salmo 1. No recuerda esto. Note lo que dice. Dichoso. Los cristianos son bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No estuvo el consejo ni de su corazón malvado, ni de este mundo, no. Ni estuvo en camino de pecadores, haciendo sociedades con ellos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche en ella. ¿Sí ve? ¿Por qué medita? ¿Por qué piensa en ello todo día y noche? Porque la palabra lo está controlando. Hermanos, ¿te describe este texto a ti? Traes la palabra de Dios contigo todo el día para que veas la vida a través de ese filtro, ves la vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tomas tus decisiones conforme a esos principios. No olvidemos que estamos en una lucha espiritual, hermano, no olvides esto. No hay atajos para la victoria, debemos aprender a pensar bíblicamente y eso requiere esfuerzo. Pero ese esfuerzo vale la pena. Porque la verdad de Dios nos controla y nos capacita para vivir como lo que somos, como cristianos
en medio de un mundo impío y perverso para la gloria de su nombre. Hermanos, que la verdad de Dios controle nuestras vidas para que podamos vivir como cristianos en este mundo impío y perverso para la gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude en esto, hermanos.